Que le ordenó a Autopistas del Oeste afrontar un pago millonario a favor del municipio de Morón. La justicia resolvió que el grupo concesionario, que naturalmente explota el uso de la autopista, deberá pagar cerca de 33 millones de pesos más recargos, conceptos en total de tasa de mantenimiento correspondiente al periodo 2016-2020. Esta semana el Juzgado Civil y Comercial de Morón falló a favor del municipio y vamos a informarnos sobre este tema hablando con la secretaria de Economía del distrito, con Cecilia Gata Castel. Cecilia, buen día. Ubaldo y Darío Albano te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy ¿Todo bien. bien? Cecilia, bueno, ¿qué significa esto? ¿A qué periodo corresponde? ¿Y cuáles son las características, naturalmente, de estos derechos, de esta tasa que Autopistas del Oeste no había pagado y que correspondía hacerlo al municipio de Morón? Bueno, esta es una que habíamos establecido en su momento en la gestión del periodo anterior del intendente Lucas Gui. Es la tasa de mantenimiento y o reconstrucción de las vías de acceso a autopista, el hecho imponible, que significa, digamos, por qué estaríamos cobrándole la tasa a la autopista, sí. Es la destrucción de los accesos a la autopista, digamos, cuando se construye la autopista, digamos, las vías que desembocan en las subidas a la autopista tienen mayor circulación vehicular y generan que las calles tengan se destruyan más, claro. más fácilmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esta situación y también siendo creativos ante la situación de los municipios, generamos esta tasa de mantenimiento y reconstrucción de vías de acceso a la autopista, que la autopista nunca reconoció, y bueno, en ese sentido, intimamos los periodos 2016 a 2021, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes. La autopista se negó al pago y entonces iniciamos el proceso administrativo que iniciamos con todos los contribuyentes, que es la intimación, carta documento y juicio de apremio. Y además solicitamos como medida cautelar la inhibición de los bienes y bueno, la justicia dio el ok rápidamente. Después tenemos los fondos embargados, tenemos los 33 millones de pesos embargados, a lo cual pedimos que se hiciera un plazo fijo con los fondos. Y bueno, y ahora estamos pidiendo la liberación de esos fondos y el derecho legítimo, ¿no?, de esta tasa, y el cobro de eso. Así que bueno, esa es un poquito la historia de esta tasa. Sí. Es un gran trabajo, digo, no quiero dejar de mencionar. Es un gran trabajo en equipo entre la Dirección de Apremios y el equipo de legales del municipio. Así que nada, quiero públicamente agradecer un trabajo en conjunto, que llegamos a estos resultados, ¿no? ¿Qué tal? Cecilia, Darío Albano te habla ahora. Hola, Darío. Esto generó hace tiempo, ¿no?, que viene generando cuando se empezaron a crear este tipo de tasas. Generó todo un debate político y jurídico en torno a si era una doble imposición o no. Pues ya pagan otras tasas, ¿no?, las empresas que atraviesan el distrito, las empresas de esta, como en este caso la autopista del Oeste, y creo que ya hubo también antecedentes penales, ¿no?, jurídicamente hablando. ¿Está ya resuelta la cuestión de fondo, más allá de este caso en particular? Sí, no penales. A ver, hay, digo, grandes grupos de empresas, grandes contribuyentes del partido, no solamente en Morón, sino digo... Sí, en Ituzaingó pasó, sí. Discuten la validez del municipio de cobrar tasas y la imposición. Inclusive tenemos ahora, salió hace muy poquito, ya con sentencia final y firme, porque se agotaron todas las vías de corte, el fallo Action, antiguamente eso, de Quilmes, que bueno, digo, genera una jurisprudencia interesante para los municipios. Nosotros consideramos que tenemos legitimidad absoluta para el cobro de estas tasas, tanto para establecerlas a través de los mecanismos legales que establece la ordenanza y la ley orgánica, como para cobrarlas. Y bueno, es una pelea que hay que dar constantemente, pero bueno, a ver, los municipios se financian y su vida depende de los recursos, ¿no? Sí. Entonces, tanto en esta gestión, por decisión de este intendente como Martín Sabatella,
cuando llegamos en su momento. Tenemos una fuerte convicción de una política tributaria fiscalista apuntada a los grandes contribuyentes del partido, sobre todo en estas épocas de pandemia que nos atravesaron y donde necesitamos los recursos para poder solventar las políticas públicas, sobre todo sanitarias, ¿no? Digo, que tuvimos que afrontar estos años. Sí, el municipio inició el reclamo judicial en abril de este año, teniendo en cuenta, perdón, que la deuda de la tasa corresponde al periodo 2016-2020. ¿Consta algún reclamo de la gestión anterior en este sentido para hacerse de esos fondos que Autopistas adeudaba? No consta ningún reclamo anterior. Este es el primer reclamo. La cuestión de fondo estaba judicializada, la justicia no se había expedido, pero sí lo que había en esa causa era una medida que habían pedido los abogados nuestros, donde lo que no impedía era, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, seguir intimando y generando acciones para lograr el cobro de la tasa. Ante esa notificación es que nosotros procedimos a volver a intimar y a querer cobrar la tasa. Es antigua igualmente. Sí. No hubo ninguna acción de la gestión anterior para el cobro de esta. ¿Y hoy Autopistas se está pagando? ¿Esta tasa? Sí. ¿La tasa de mantenimiento? No. Tampoco. Es decir, que la deuda se va acrecentando. Se va a ir acrecentando, sí. ¿Y qué va a pasar, digamos, técnicamente cómo es? ¿Lo cobran vía judicial por este embargo que me decías? O, en definitiva, bueno... Bueno, la cuestión de fondo se sigue discutiendo y, por otro lado, esta medida salió en el día de ayer o antes de ayer. Es de ayer, bueno. Es de ayer, claro. Sí, es absolutamente reciente, con lo cual están los plazos judiciales para que también, el contribuyente... Para que cumpla. Sí, y esto... cumpla... Sí. Sí, exacto, o interponga lo que tiene que interponer, ¿no? Este es un camino que empezamos a iniciar y que consideramos que tenemos que continuar para lograr el cobro del tributo. Sí. Ahora te hago otra pregunta, Cecilia. Acá hablamos de 33 millones, ¿no? Casi. Yo entiendo que es una tasa que llegó para quedarse. Hay otras tasas que se crearon por la crisis reciente de la pandemia, como la tasa COVID, que se quedó y de hecho sufrió un ajuste ahora en la última reforma fiscal impositiva. Había otra tasa que también, la tasa aeroportuaria, que se creó, pero es como que está por ahí, si en algún momento se puede cobrar algo. Digamos, en el caso de la tasa COVID, ¿es una tasa que llegó para quedarse o ustedes ven que es temporal hasta recuperar el nivel de recaudación que vos me dirás si ya está normalizado o todavía tiene que cubrir los agujeros de lo que fueron la pandemia y la cuarentena? Sí, primero hacerte algunas aclaraciones. Sí. La tasa COVID no es una tasa COVID, sino que es una tasa para afrontar situaciones epidemiológicas. Sí. Situaciones epidemiológicas que, como sabemos, con algunos impas, venimos sufriendo desde hace varios años, inclusive desde la H1N1, digamos, no a este nivel de conocimiento, yo creo que hasta por falta de información, pero es verdad, digamos, que epidemiológicamente hay un montón de situaciones, el dengue, hay un montón de cuestiones, es una tasa epidemiológica, es una tasa que pagan 187 contribuyentes del distrito de una base de 12.000, ¿sí? Sí, grandes empresas, no lo pagan los vecinos comunes y corrientes. Exacto. Pagan volviendo a insistir en que tanto esta gestión como la gestión anterior, encabezada por Martín, tenía una política tributaria fuerte y apuntada a redistribución de ingresos, a que paguen más los que más tienen, en pos también de todas las exhibiciones que vinimos haciendo el año pasado y el anterior, para que comercios que estuvieron cerrados pudiéramos apoyarlos, ¿no? En ese sentido, el sostén, microcréditos, cuestiones que tuvimos que salir a lanzar. Eso, alguien lo tiene que pagar, hablando en criollo. Entonces, se apunta a las grandes empresas. No es el hecho imponible de la tasa tiene otro hecho imponible que fue los gastos excesivos que tuvo que incurrir el municipio, no en la situación sanitaria, porque también quiero aclarar eso, sino que es en una situación de control para garantizar que la pandemia no se siga
bueno, no me sale la palabra, que no se siga... que no se prolongue, bueno, está bien. Que no nos sigamos contagiando. Entonces digo, a ver, tuvimos que salir a ver que los comercios estuvieran cerrados, que el bingo no abriera, que los boliches cerraran. Digo, todo un gasto extraordinario que tuvo el municipio, que hay que afrontarlo y que la tasa en principio sigue vigente. Desconozco si llegó para quedarse. Ojalá la pandemia termine, digo, lo primero que digo. No, pero este año, por ejemplo, los números de... Está vigente. El año pasado, bueno, obviamente se generó un agujero en el municipio, en lo que somos autónomos y monotributistas, ni hablar del comercio, pero digamos, este año se normalizó, hoy está normalizada la economía del municipio. Está empezando a crecer, está con niveles, digo, anteriores a la pandemia ya, pero bueno, pero más allá de eso, nosotros nos encontramos, digo, no quiero hablar de la herencia, pero termino siempre hablando, nos encontramos con un municipio que tenía grandes dificultades económicas, una deuda de 1.200 millones de pesos, 15 quincenas sin abonar al servicio de basura. A todo eso no terminamos de asumir que apareció una pandemia. Entonces se hizo bastante dificultoso poder, digo, todas las herramientas de recaudación que uno tenía pensado como plan de gobierno poner en práctica, no fue posible. Al contrario, tuvimos que salir a acompañar a los pequeños comerciantes para que pudieran existir, digamos. Claro, tal cual. Bien, Cecilia, te agradecemos tu tiempo, te mandamos un gran saludo, gracias por tu amabilidad. No, por favor. Que tengas buen día. Hablábamos con Cecilia Gata Castel, ella es la secretaria de Economía del municipio de Morón.